Me faltan algunos que creo que sí. Ah, perfecto. Julio, Esmeralda, José, perfecto. Entonces, estábamos dentro de las características que debe tener. Perfecto. Y ahora bien, las habilidades para el trabajo en alianza. Imagínate que ya estás aliado. Diana ya se alió. Ya salió en este caso, a ver, pues con Julio. Ya se alió con Julio, ya se alió con José. ¿Sí? Pues vaya, va a haber un momento de sensibilización en donde, pues prácticamente van a tener que ponerse de acuerdo qué manera de trabajar es la mejor, ¿sí? Van a tener que hacer ciertos acuerdos, al mismo tiempo se van a tener que comunicar para decir, oye, mi manera de trabajo es esta, y el otro, mi manera de trabajo es esta, ¿cuál dejamos? Y empiezan a ir toma y el DACA, así que si fuera 50 y 50 toma una eternidad, pero si es 60-40, pues no va a ser tan tardado porque la persona que manda tiene más acciones. Entonces, normalmente lo que sucede es que si la otra tiene mayoría de acciones y quiere un método de trabajo, al final la otra persona elige cuál es el más eficiente. Muy bien. Al mismo tiempo existe capacitación porque si ya te estoy diciendo de que vas a cambiar tus operaciones internas, ¿sí? Al mismo tiempo creo que necesitas una nueva curva de aprendizaje, ¿sí? Vas a necesitar saber quién es tu nuevo jefe o si vas a seguir con los mismos jefes o no, ¿sí? Va a haber diferentes modelos de gestión. Por ejemplo, si a Alondra se le ocurre la empresa en donde tú trabajas, en el bar, hacer alianzas de corte del mismo nivel, por ejemplo, no sé, que Vancouver Wings y ustedes se aliaran, ¿sí? Sí, si hicieran algo así, imagínate todo lo que cambiaría la gestión, lo que cambiaría el modelo administrativo, ¿no? Sí, estaría cañón. Sí. Entonces, de hecho son primos, la misma franquicia de California con Bones, los dueños son primos, son familia. Entonces, no está tan lejos de que pueda suceder eso. Ajá. Profe, en este caso, por ejemplo, las dos empresas, ¿a cuál de los dos procesos se va a someter una? Porque van a unificar un nuevo procedimiento, nuevas estructuras. Exactamente. La pregunta sería, ¿cuál modelo de negocios funciona mejor? O van a crear una nueva estrategia para la nueva empresa, prácticamente. Exactamente. ¿Sí, Julio? ¿Perdón? O llegar a un acuerdo, ¿no? Como dice. O llegar a un acuerdo. Si son 50-50, ese acuerdo puede tomar meses. Y a lo que voy es que a Londres lo que podría llegar a pasar, imagínate en ese supuesto, no sé si es algo que quieras o no, pero imagínate que no, tocó madera, y si llegaran esos acuerdos, pasarían meses en donde Londres diría, bueno, ¿y ahora qué? ¿Sí? Muy seguramente se quedaría igual y estuvieran allá adentro haciéndose bolas ellos para ver, oye, a partir de mañana ya no te toca hacer esto, te toca hacer esto. ¿Ok? Todas esas instrucciones que son así como a partir de mañana no son así y hacia acá tiene que ver con o estrategias emergentes o productos de una alianza, ¿sí? O productos de cosas que sucedieron. Entonces, eso no, sucedería mucho, Alondra, a nivel de que poco a poco no te des cuenta y ya estás en una nueva administración. Te cambiarían con toda la idea que tú tienes, la forma que tú trabajas con tus empleados. Y van a venir nuevos jefes y así como de que no, pero es que esto se hacía antes de así, que no es que ahora vas a hacerlo así porque te va a salir mucho mejor, o porque te va a rendir en esto, o eso te va a dejar más dinero, por eso ahora se va a hacer así, no sé. Correctamente, entonces vuelves a aprender. Cuando sucede eso, vuelves a aprender. O sea, vuelves a ser aprendiz de tu negocio que ya tenías años. Entonces, es muy, 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 muy interesante tocar este tema por lo mismo. Decir, oye, que una alianza no solamente es la sencilla, oye, como que me gusta como que nos salimos y ya. No, hay un proceso, ¿sí? O sea, hay algo que tiene que ver y qué tan dispuestos, y por eso les preguntaba en las diapositivas anteriores, es qué tan dispuesto estás a vivir ese proceso de alianza, ¿sí? En donde sepas que muchas de las maneras de hacerse van a cambiar, ¿sí?
sobre todo si tienes muchos años en el mercado, se vuelven complicadas, ¿sí? También incluso las maneras de hacer networking. Bueno, hay un ciclo o hay una manera de ver un paso a paso en las alianzas, ¿sí? Primero, preparar la alianza, ¿no? Ver qué objetivos tenemos en común, para qué demonios nos queremos aliar las personas o los dos negocios, revisar el contexto de lo que podríamos llegar a hacer. Aquí yo les recomiendo que hagan también lo que decía hace rato Ismael, evalúa quién tienes al lado, ¿sí? Y al mismo tiempo veas quiénes van a estar dentro de la alianza. Muy bien. Después vas a poner los acuerdos y los roles, vas a distribuir recursos, o sea, vas a decir qué recursos van para acá, para este proyecto y que se distribuyen a ver quién cubre qué. Luego, procedimientos en conjunto, lo que estábamos diciendo, normalmente los vas dejando por escrito, aunque no los cambias de un día para otro. Ojo, cuando se hace la alianza, normalmente hay un tiempo de que tú sigues haciendo exactamente lo mismo, pero desde antes los estás haciendo en acuerdos, desde arriba se están peleando. Ok. Y luego se firman los convenios y los acuerdos. Luego ya está el mantenimiento y la consolidación de acciones, en donde ya la idea es ejecutar, ahora sí, los procesos que tienen el fruto de la alianza de las dos empresas que se juntan, ¿sí? Y rendir cuentas de esos nuevos procesos y aprender ahora sí juntos en una empresa, ¿sí? Y ya después sigue la continuación de la empresa, etcétera, etcétera. Habrá un momento en donde si la alianza termina, pues tenga que haber un ajuste de cuentas de ver quién le tocó qué y cómo le fue, ¿sí? Porque, ojo, no todas las alianzas son para siempre. Hay dos alianzas que tienen un tiempo finito ya establecido, ¿sí? Y eso lo vimos la semana pasada. Si llega a pasar que la alianza tenga tiempo finito, dentro de las cláusulas se tendrá que ver qué le toca a quién cuando termine, ¿sí? Y es como los acuerdos que ustedes ya ubican. Muy bien. Dentro de las alianzas están estos agentes de alianzas estratégicas, que yo les recomendaba hace ratito. Buscar personas, ya bien sean, que no sean exactamente los dos socios, que funjan como agentes reguladores. Por definición, hablamos de dos clasificaciones. Clasificación por, ya bien sean que sean personas o un grupo de personas, que sea ya organización, o si son internos o externos. Si hablamos de personas internas, serían los mismos trabajadores, ¿sí? Si hablamos personas externas, es un consultor, ¿sí? Si hablamos de una organización interna, es una área del organigrama que se especialice en eso, y si hablamos de una organización por fuera, es toda una empresa que se encarga de hacer alianzas estratégicas. A niveles corporativos o a niveles muy, muy, muy grandes, es más común las organizaciones externas que se dedican a hacer alianzas estratégicas. A niveles microempresa, lo que vas a encontrar son consultorías, y consultorías en donde una persona va a estar de mediador. En realidad, lo que influye es la capacidad económica para hacer la alianza. Obviamente, entre más personas de grupo experto tengas a la hora de hacer una alianza, más sellada esta va a estar, ¿sí? Por ejemplo, el nivel de alianza que podemos llegar a hacer, no sé, Ismael y Rubí, ¿sí? Con la capacidad económica que ellos tienen y las formas que ellos tienen, va a ser completamente diferente a que estuviéramos hablando de que la empresa McDonald's se aliara con Burger King para un proyecto. ¿Sí? No por demeritar, pero pues ellos están hablando de millones y millones de dólares en un proyecto. Y nosotros a un monto más mortal, ¿sí? A lo mejor fusiona una empresa que se llame McKinsey. Exacto. Y entre todo eso, el solo el diseño de McKinsey implica en una empresa grande demasiadas cosas que cambiar, que implican más importancia de un agente organizacional externo versus a lo mejor lo que podamos hacer acá, ¿no? Por ejemplo, una alianza estratégica en estos niveles podría ser una buena charla, un buen café, decir, mira, tú le haces esto y tú le haces esto, firmamos un contratito, un convenio y San se acabó, ¿sí? Quizás le metemos a una persona allá externo y ya, ¿sí? Pero muchas veces el nivel de monto o el nivel de compromiso de algo
te pone que qué tan complejo puede ser la negociación y qué tantos agentes necesitas. Bueno. Profe, como hace, Sí. perdón, que le interrumpa, no sé No, qué no, conexión súper. hay ahorita me acordé, de que hubo hace unos meses, creo, que Coca-Cola ponía anuncios de Pepsi y Pepsi de Coca-Cola, de alguna manera connotativa nada más. A su mecha, pero los que yo ubico de Coca-Cola con Pepsi, Pepsi con Coca-Cola, fue lejos de ser una alianza. O sea, por ejemplo, yo donde doy una clase de publicidad y promoción, he puesto el anuncio de Coca-Cola que, por ejemplo, ponían la lata de Pepsi y ponían Feliz Halloween. O sea, asustando, así como que si consumes Pepsi así te va. Digo, lo que yo ubico de la alianza, posiblemente tengan proyectos en común y no sepa, y creo que es una buena tarea para mí. Si eso Sí, sucedió, vi por ahí en algún lugar en internet, vi que Coca-Cola hacía en su publicidad incluía a Pepsi, pero de una manera positiva. de manera Entonces, positiva, Pepsi también hizo lo mismo, como la respuesta de... se me hace que creo que estoy ubicando de qué me estás hablando. Sí, lo Sí, vi por ahí. hubo un tiempo, y creo que está mejor, me encanta esa idea, pero tiene que ver más con publicidad que con una alianza. Hubo un tiempo en que se estaban echando porras uno al otro, pero más bien como para que tú te veas como que no son los malos del cuento, Oh. ¿sí? Dentro de la publicidad. Bueno, al final de cuentas es una alianza para darle una idea al mercado, ¿no? Se me figura como, viendo en caricatura y para ponerlo más fácil, como cuando Tom y Jerry se dan la mano, ¿no? O sea, sabes que va a pasar una guerra, pero momentáneamente se tomaron la mano, pero no hay una alianza, porque si hubieras, si dijeras, Coca y Pepsi se unen en un proyecto tal, ahí sí, No va a pasar. existe una alianza. Más bien es un pacto de no agresión, a lo que quiero pensar. Pero ojo, si hay un proyecto en común, encantado. Qué padrísimo que dos empresas de ese nivel se unan hablando de que son tan competencias. Creo que es la mayor competencia que existe. ¿Sí? Es como el América Chivas. Exacto. Imagínate que sean un equipo en conjunto. ¿Cómo quedarán de confundidos sus afiliados? Sus fans. Propios empleados, imagínense. Porque he escuchado que incluso les restringen el consumo de un producto de la competencia. Cuando trabajaba, y creo que les dije la semana pasada, cuando yo trabajaba en una empresa, bueno, trabajaba en City Club hace muchos años. Yo algo que les decía de broma a muchos de los trabajadores, porque cuando pasaban los de Walmart, pasaban eso, te lo juro que hasta se querían agarrar de golpes. Y digo, ¿para qué te quieres agarrar de golpes con los cuates que son tu competencia? En una de esas no sabes y los dueños están jugando golf juntos. ¿Para qué te agarras de golpes? O sea, era como hasta ilógico, ¿no? Pero bueno, era algo que quería transmitir. A lo que voy es, mientras Coca y Pepsi son tan antagonistas, seguramente que sus dueños van a comer juntos. Hay lo que le hablamos de queretsus y todo eso, creo que va más allá a los negocios, ¿no? De ponerte una postura y agarrarte a golpes con la otra postura. Pero bueno, ese es otro tema. Muy bien. Gracias, Imer. Entonces, chicos, recapitulando. La tarea 1 del día, hoy nada más son 3, no son 4. Decidí quitar una. Que sean 2 alianzas estratégicas que tú nombres, ¿sí? Y que tú investigues por qué motivos se aliaron, qué ventajas tiene la alianza. Por ejemplo, si fuera Burger King con McDonald's, ¿para qué demonios se juntan los dos? ¿Para juntar capitales? ¿Para juntar procesos? ¿Para algo en específico? ¿Qué quería uno del otro? Y si se usaron o no agentes para la alianza. No te estreses mucho si no encuentras la segunda pregunta. Prácticamente a mayor profundidad, a mayor magnitud de empresa, es normalmente más usadas organizaciones externas. Digamos que va depende de la capital que le metieron. Si es poco el capital, persona interna. O persona externa. Si es mucho capital, organización interna u organización externa. O sea, que no te estreses tanto por la segunda. La que más me interesa es la primera, que es por qué motivo se aliaron. Y eso, Salud, tiene que ver con, que investigues más allá de que simplemente sucedió la alianza, sino ver por qué. ¿Sí?
¿Por qué razón lo harían? Y a partir de ahí tú construyas o tú edifiques en qué momentos quisieras aliarte tú. Muy bien. Ok. Estamos todavía en conexión. Otra cosa es las estructuras o los tipos de alianza, ¿sí? La semana pasada vimos que Eretsus, vimos Cluster y vimos Joint Venture y había en lista una gran cantidad de fusiones y adquisiciones, ¿sí? Aquí primero hablar que hay tres tipos de clasificaciones, por así decirlo, ¿sí? Pero no quiero que se me asusten con tanta clasificadera, sino que más bien nos concentremos hasta cuando estemos aquí abajito en el resumen de los tipos de alianza, que creo que es la información que van a usar como en el día a día, ¿sí? Bueno, pero de todas maneras me gustaría tener nombradas que bajo una clasificación se pueden considerar las estructuras informales, las estructuras semiformales y las estructuras formales, ¿sí? Donde las estructuras informales están los grupos de trabajo. Por ejemplo, ustedes, cada vez que les piden un trabajo en equipo, ustedes generan una estructura informal, ¿sí? En donde la empresa, o sea, tu persona, imagínense que Rubí, Diana y José hicieran un grupo de trabajo, pues prácticamente nada más se apalabran, dicen, pues órale, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto, y yo me encargas de esto. En ese momento se volvió una estructura informal. Se volvió un grupo de trabajo y no como tal, no hay ningún acuerdo. ¿Qué ventaja tiene? Libertad para que cada quien aporte. Pero aquí la situación es que es fácilmente, o cualquiera de los miembros se puede salir fácilmente. No, en cuanto tenga a lo mejor la parte, solo lo que quería de esa alianza, se sale. Es correcto. Suena a casos de la vida real, ¿verdad? Sí, a veces, por ejemplo, tengo todo, pero me falta ese pelito, esa idea, que a lo mejor el otro me la da y con eso ya la armo. La Ya conveniencia. no te ocupo, ya era lo que yo necesitaba. Gracias. Perfecto. Y si tú eres el ganón en esa alianza, felicidades. Te acabas de errar de un montonal de... Y si pierdo, para la próxima voy a tener cuidado cómo hago la alianza, a los acuerdos y a través de un contrato, ¿no? Sí, y creo que es un buen mensaje que lo tengas así, Ismer, porque que eso prospere con el tiempo en el de decir, ¿en qué momento priorizo una alianza estratégica formal y en qué momento una informal? ¿En qué momento me conviene cada una? ¿Sí? Porque, por ejemplo, Hay que saber identificarlo más bien, ¿no? y lo vas a hacer, y lo puedes identificar fácilmente. Por ejemplo, si tú tienes poco capital y, por ejemplo, ves a Esmeralda en una posibilidad de alianza y ella tiene mucho capital, ¿sí? De entrada, si te digo algo, el diablito que tenemos, si yo te dijera, pues busca la estructura informal, te conviene, ¿sí? Ya después, es como los Pero semaforazos. yo me quiero chingar la lana de Esmeralda. Ajá, no, estoy hablando de que si estamos hablando del diablito que hay que tiene cada quien. Sí, pero el mensaje está claro, ¿no? Decir, ¿sabes qué? ¿En qué momento le entras para formar? Por ejemplo, Esmeralda, por otra parte, yo te diría, si le vas a entrar con él, éntrale formal, si no, no le entres. Por el dinero, ¿no? Porque Cuando hablamos de capital, claro. Económicamente, ajá. Sí, porque en la parte económica sucede como en los semáforos. Si no los compruebas a nivel Sí. regulado, ¿quién te dice que tenías eso, quién no? Y fue como tu decisión. Entonces, cuando hablamos sobre todo de dinero, yo sí te recomiendo que el que tenga más busque la formalidad. Bueno, sí, el grupo objetivo, Salud. salud. El grupo objetivo ya es un grupo reducido que tienen ya nada más un acuerdo, como ahí sí lo que decía Irma. Y el grupo de trabajo especializado incluso puede ser una alianza entre dos empresas grandes, pero que simplemente quieran unir inteligencias. Imagínate que Diana trabaja para Walmart y que Cecilia trabaja para Soriana, ¿sí? Y que dentro de un proyecto en conjunto quieren unir esfuerzos y unir inteligencias para hacer algo. Entonces, por ejemplo, este sería un grupo de trabajo especializado. Se va a acabar en cuanto se acabe el proyecto, pero no hubo nada de por medio, ni firmas, ni nada. Las semiformales también son informales porque no hay firmas, pero
se vuelven semiformales porque son más rutinarias, son de más extensión de tiempo. Están las redes de trabajo, los foros, ¿sí? En donde de alguna manera se juntan muchas personas para hacer en conjunto un trabajo, ¿sí? Pero todavía sigue sin haber firmas. Y una sociedad, pero no como la sociedad así como con el acta constitutiva, sino un grupo de personas que se unen, ¿ok? Y ya la última es ya la agencia, la formal, la asociación y la fundación. Muy bien. Les quería comentar que yo quiero que se concentren más en estos de aquí, en el resumen de los tipos de alianza, en donde anexemos a este resumen de los tipos de alianza a uno que ya vimos en las materias pasadas, que fue franquicia. No lo metí pensando de que ese ya está un legajo de 100 diapositivas que habla de franquicias, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahí agréguenlo, en donde hablemos que joint venture fue la que vimos la semana pasada, ¿sí? Una ventaja es que tienes control accionario y una desventaja es que a la hora de hacerse, como los decíamos hace ratito, vas a necesitar una nueva administración. El venture capital, ¿sí? Que no forma una tercera, la ventaja es que tienes también control accionario, ¿sí? Y la compañía tiene un mercado ganado. Pero a la hora de hacer el venture capital puede existir mucho tiempo de acoplamiento y se distraiga la administración y recursos, ¿sí? Y tiene que ver mucho al momento de hacer la alianza. La asociación flexible, ese no lo tocamos en la semana pasada, que tiene que ver que no nace una nueva empresa ni existe transferencia de acciones. Las empresas mantienen su independencia sin atarse a exclusividades. En este caso, sí puede existir un convenio, un contrato, pero cada quien desde su trinchera. Imagínense que Cory y José Antonio hicieran un proyecto en común, no se generara una nueva empresa y cada quien con el nombre de empresa. Lo van a encontrar muy común, por ejemplo, en partidos políticos o en acciones de beneficencia, ¿sí? En donde, por ejemplo, por ejemplo, hasta en conciertos, ahí sí está bien cañón la asociación flexible, en donde tú ves un montón de sponsors que están en ese evento, ¿sí? En este caso es una alianza informal. Por ejemplo, si Violeta hiciera un evento y tuviera así los logotipos de un montón de empresas abajo que son sus sponsors y que de alguna manera van a estar vendiendo ahí, etcétera, 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 estamos hablando de un acuerdo de Violeta con muchas empresas en un acuerdo flexible, ¿sí? Entonces, en una asociación flexible. Y el counter trade, este sí es un poco más complicado de lo que les decíamos un poco la semana pasada, que tiene que ver con comprar mercancía de tu asociado y viceversa. Imagínense que Vianney y Cory, ¿se acuerdan de ese ejemplo? En donde una tenía un restaurante de mariscos y otra tiene una de sushi. Una le comprara productos a la otra para después revenderlos. Eso aplica en el counter trade, ¿sí? O que Rubí le vendiera a Cecilia ciertas cosas y esta le comprara. ¿Se acuerdan que les dije hace rato que había una manera no muy agradable de inflar tus números de ventas? O sea, ¿les recuerdan que les dije que había una manera contable de hacerlo? ¿Sí? En donde tienes, por ejemplo, si tú eres dueño de 7 empresas o tú y tus amigos tienen 7 empresas, le pasas de empresa A a empresa B, de empresa B a empresa C, a empresa D, a empresa E y regresa a empresa A, de tal suerte de que le diste un movimiento de dinero, ¿sí? Se hace a través del esquema de counter trade, normalmente, en donde o en un intercambio justo, a lo mejor tú necesitabas unas mercancías, o esto podría ser, por ejemplo, yo te cambio mis vacas por tus chivos y viceversa. Eso también puede llegar a suceder, que también es algo relativamente común en los mercados. ¿Sí? ¿Sí? Y ese es un tipo de alianza. ¿Ok? Las licencias y royalties la manejamos la semana pasada y de hecho lo manejamos también en franquicias.
tenía que ver, normalmente las licencias y los royalties tienen que ver con un periodo de tiempo y es el permiso que te doy para usar algo a cambio de una lana, ¿sí? ¿Sí? Y un convenio relativamente flexible, pero la cosa es que es difícil de ver cuando tiene que ver con contratación de pagos. Muy bien. Eso lo vimos. Royalties es regalías, para que sepan la traducción literal. O sea, cuando tú pones una regalía es, ok, te hago un contrato, pero espero algo a cambio. ¿Sí? Espero como casi la compra de acciones. Pool tiene que ver con meterle montón. Imagínense que Cory, José y Rubí le meten montón a un proyecto, ¿sí? Y cada quien pone sus productos. En realidad, lo que puede suceder es que tener la tecnología, bajas tus costos bien cañón al meterle montón. Pero la cosa es de que a la hora de utilidades tienen que repartirse entre ellos tres. Y si no queda claro, empiezan las broncas. Muy bien. La holding de distribución, es que tengan una red comercial los tres juntos, sin que estos, y dejo bien claro, sin que estos generen una empresa nueva, en donde normalmente una de las empresas es la más fuerte en la parte de red comercial y está sujeta a las otras dos, que es la diferencia. Por ejemplo, en donde imagínense que Rubí fuera la fuerte en empresas, digamos que dentro de la empresa fuera la que tenga la capacidad de distribución, la capacidad de comercialización y mantenga a José y a Cory con sus otras empresas a cambio de algo, a lo mejor a cambio de producto, a cambio de alguna lana, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Y el co-branding, en donde juntamos esfuerzos para hacer mercadotecnia. ¿Sí? Esto también es muy habitual, ¿sí? En empresas medianas y chicas, en donde juntan sus esfuerzos para generar publicidad, porque si la publicidad, aunque no lo parezca, es muy, muy costosa, ya bien sea en tiempos o lana. Y hay momentos que a lo mejor dice, ¿sabes qué? Quiero que a la hora de que se publicite Corina, también se publicite Vanessa, ¿sí? A lo mejor su empresa de mariscos y su empresa de bebidas se complementan bien y cuando hagan publicidad se juntan, ¿no? En la radio así, consume mariscos y al mismo tiempo refresco o bebidas, etc. O sea, un comercial que habla de dos marcas, por así decirlo. Por así decirlo. O juntar tu esfuerzo publicitario para toda la campaña. O sea, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Le metemos entre los dos lana y nos mencionamos uno al otro. Imagínate que tú tuvieras un podcast. Es más, lo hacen mucho los youtubers. De hecho, los he visto, por eso mencionaba que hay cosas o spot o comerciales que abarcan 2 o 3 empresas. Como por ejemplo, el cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, ahí están los mariscos, cuida el mar y no sé qué, y el producto refresco, pues no tiene los envases, ¿no? Por así decirlo. Correcto. Y entonces a lo mejor, empieza a ser el comunicado de cuidamos el medio ambiente, y abajo los 2 logotipos, ¿no? Y abajo los 2 referencias. ¿Sí? Exacto. Y los youtubers lo hacen todo el tiempo. Cuando ves un youtuber que se junta con otro para estar haciendo como un programa en conjunto y que los dos desde sus lados ponen sus videos, que uno con el otro, pues se ahorran creatividad y por el mismo tiempo se están dando uno al otro mercadotecnia, publicidad. ¿Sí? Entonces sí. Pues con los seguidores que ambos tienen, si ya unifican ese, se hace mucho más. Exacto. Eso es co-branding, en pocas palabras. Co-branding. Co-branding, exacto. O coalición de marcas. ¿Ok? El consorcio es cuando se unen, pero para usar una licencia, o sea, ya es una estructura más formal, ¿sí? Se comparten los costos, pero las utilidades suelen ser unas broncototas. Coaliciones de tecnologías es cuando usamos las dos, nuestras maquinarias, ¿sí? Y el ensamble, también lo conocen muy bien, aunque nunca lo explicamos. Por ejemplo, Yasaki es una ensambladora, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Una empresa B, ¿sí? Una empresa B que ayuda a una empresa A. Al final de cuentas, se manejan casi como un esquema de alianza, en donde uno necesita parte del producto y otro necesita que le compren el producto,
Se vuelve, uno le hace el producto al otro. ¿Sí? Profe, ¿y ahí no es como un outsourcing? De hecho, el outsourcing es un tipo de alianza. Ah, entonces, bueno. Entonces, ¿podría entrar el ensamble como un outsourcing? Sí. Ok. Ok, muy bien. Perverso. Me quedan 9 minutos de esta conexión. Ah, todavía queda muchísimo, perdón. 9 minutos es un montón. Muy bien. Entonces, ya que estábamos hablando de los tipos de alianza, también ver las fases del proceso de trabajo de alianza. Y diferenciándolo con las otras fases, aquí tiene que ver más como ya en el método de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer paso a paso? Aquí comparto una lista de 12 pasos, son 2 diapositivas, ¿sí? En qué tienes que hacer desde el inicio hasta el final, ¿sí? Lo que decías primero, Ismael, hacer un due diligence, me quedó bien grabado porque fue una excelente participación, ¿sí? Hacer un due diligence es lo primero que tienes que hacer, ¿sí? Y aparte al mismo tiempo tienes que ver para qué quieres hacer una alianza. Después identificas a todos los miembros de esa alianza. Luego creas la alianza. Ya que te empiezan a crear la alianza, planificas junto con las otras personas hacia dónde van, ¿sí? Ven quién va a ser el equipo directivo de esa alianza. Después, cuáles van a ser los recursos que se van a implementar para las estrategias que quieres ver del equipo directivo. Y en pocas palabras, después nos saltamos a la dirección y control en el proceso administrativo, en donde vas a ejecutar la idea, vas a medir cómo te fue, estás hablando de control, evaluar tus resultados, revisar si te fue bien con la alianza y si todo sale bien, vas a hacerlo institucional, digamos, acuerdos en donde vas a estar rutinariamente hasta que algún día, no necesariamente tiene que ser rápido, continúe o termine una alianza, que normalmente terminaría, pero ya pasarían en esto muchos años. La idea es que entre un paso 1 y un paso 12, esperemos que duren al menos unos 3, 4 años para que valga la pena. Cuando hablamos de alianzas estratégicas, no hablamos, sobre todo las formales, hablamos de mediano y largo plazo. ¿Sí? Tal vez no infinitas, pero con un largo plazo de por medio, para que valga la pena todo esa mezcla de know-hows que se van a hacer. A menos que sea un proyecto de carácter rápido y urgente. ¿Sí? Muy bien. Y la tarea número 2 del día es, elige una empresa ejemplo. ¿Cómo establecerías el proceso de trabajo de alianza estratégica? Ojo, puede ser con el trabajo que tú ya tengas. Puede ser en algún momento que en tu trabajo hicieron alguna alianza. O puede ser, si no tiene que ser con tu trabajo, puede ser de alguna idea de negocio que tú tengas, que quisieras en algún futuro hacer una alianza estratégica. O puede ser, si tampoco va por ahí, que me elija simplemente un sector o un momento de que se aliaron y que describas los 12 pasos. Vaya, dejo a completa libertad que me elijan de qué lo quieren hacer. Pero algo que normalmente pareciera muy complicado, pero ya lo han vivido. Por ejemplo, pienso en ti, Ismael, de que seguramente en tu empresa ya tuvieron un proceso de alianza estratégica en donde empezaron a ver el paso a paso, ¿sí? Y a lo mejor por un proyecto en conjunto, o sea, que, por ejemplo, ¿sabes qué? La minera se juntó con tal, ¿sí? Vaya, de tal suerte de que por un momento estuviste de la mano con otras empresas o con otros empleados de otros lugares para hacer algo en conjunto. Vaya, que no parezca algo tan ajeno a nosotros. Si lo podemos hacer lo más familiar posible, mucho mejor. Y si no, pues no pasa nada. Puedes simularlo en un sector que tú elijas. ¿Ok? Muy bien, chicos. Perfecto. Ok, entonces, esa es la actividad número 2 del día. ¿Sí? Respiremos. Y ya nada más por último, hablar de la construcción o del proceso de crear una alianza estratégica, pero desde la perspectiva más bien de alianza. Por ejemplo, encontrar un socio potencial, que es otro tema, ¿sí? Una cosa es que estamos hablando del proceso de cómo llevar la alianza y otra cosa es cómo llevar un socio o cómo encontrar un socio.
Porque aquí estábamos hablando del supuesto de que ya los habías encontrado. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si a lo mejor tu negocio ahorita está dando algo, pero sientes que te falta exponencializarlo, ya bien sean conocimientos, o ya bien sean recursos, o ya bien sea en mercadotecnia, etcétera, y no cuentas todo lo suficiente tú? Una estrategia a lo mejor es pedir prestado, otra estrategia es buscar fondos de gobierno, etcétera, pero otra tal podría ser tener un socio potencial. Y eso es justo lo que ven cuando ven esos programas de inversionistas ángeles o de los Shark Tanks. Es justo lo que ven. Una búsqueda de socio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando tú te pones ahí que necesito 100,000 pesos para el 10% de la compañía, es encontrar un socio potencial. Y entonces, los puedes encontrar en un montón de lados. Un consejo, están ahí, no está tan directo ahí, es por ejemplo, al nivel de las empresas en que nos manejamos, en que algunos sí tienen grandes, pero la mayoría están en medianas. Un consejo es que te vayas a congresos y a foros. Hay muchísimas oportunidades de alianzas en los foros, muchísimas, y en los congresos, ¿sí? No sé si, creo que con ustedes no platicamos de relaciones públicas, ¿verdad? Cuando tú vas a un evento, normalmente encuentras a actores que también están en tu misma sintonía, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si Julio va a un foro de educación y como Sandy, va a encontrar en ese foro diferentes escuelas, y si el foro es nacional, a diferentes escuelas de todo el país. De tal suerte que a lo mejor en ese foro encuentre a alguien o gente que le interesa trabajar con escuelas, de tal suerte que pueda exponencializar mucho su negocio. ¿Sí? O por pensar a lo mejor en Inmer, en el negocio petrolero, ¿sí? Estamos pensando de que puedas tener un foro, a lo mejor entre todos los que manejan esto, y a lo mejor una alianza en algo que te pueda potencializar. Por ejemplo, si yo tuviera una agencia de marketing especializada en el negocio petrolero, seguramente iría a un congreso de ese tipo. ¿Sí? Si yo tuviera una agencia financiera que se especializa en esto, ¿sí, Esmeralda? Podría entrar, por ejemplo, a las convenciones que hacen educativas, por ejemplo, en Guadalajara, cuando ya después se contactan y hacen los intercambios, por ejemplo, en otros lugares. O sea, se conocieron en las convenciones. Sí. Y resulta que quieren unirse. Totalmente, totalmente, sí. Eso es. De hecho, extraño a INADEM. INADEM era de la gestión del gobierno pasado, pero tenía algo bien padrísimo que era la Semana del Emprendedor. Ahora BBVA está tratando de hacer eso, en donde, imagínense, juntaban 500,000 emprendedores en un lugar, ¿sí? Y entre todos ahí te conocías con un montón de gente que estaba haciendo negocio. Y entonces, ¿qué pasaba? Pues órale, pues te topabas con alguien, oye, ¿qué estás haciendo tú? Oye, ¿qué estás haciendo tú? Oye, ¿y si hacemos esto? Y salían oportunidades, sí. Salían nuevas cosas. ¿Sí? Profe, es como el tianguis turístico, ¿no? Que pues ahí van los hoteles que ofrecen los hoteles y las agencias de viajes que van a hacer los acuerdos. Es correcto. Y la idea es que como todos van hablando en el mismo idioma, es más fácil llegar a acuerdos. Es una manera de encontrar socios. ¿Sí? Yo les doy el tip. Porque son de la misma rama, ¿no? Correcto. No, son empresas que de algún modo se van a beneficiar con lo que... Porque se dedican a lo mismo, de cierto modo. Sí, me queda menos de un minuto, pero sí, si te dedicas a eso o te interesa ese tema, los foros y las convenciones es lo mejor que puedes hacer. ¿Sí? Incluso, por ejemplo, si estás buscando emprender en algo, métete a esos foros. Están hablando del